Yo voy a dar la primera parte y mis colegas Arturo y Oralia van a redondear el tema. La otra reserva, la más importante, es una menos común aún, yo creo, que es que por lo general cuando se presenta un ponente a exponer un tema y se presenta como experto de dicho tema, pues se supone que tiene un vasto conocimiento y dominio sobre ese tema. Bueno, este no es el caso. Yo estoy partiendo de severas limitaciones y se trata de una convocatoria a abordar un tema del cual estoy sorprendido por mi ignorancia y por lo poco que lo hemos abordado en México, y que se trata de la ciencia abierta. Y yo estaba muy conforme con el acceso abierto y creía que lo dominaba al revés y al derecho, y sí escuchaba el término de ciencia abierta, bueno, hacer una derivación, o palabras más, palabras menos. No, la ciencia abierta es un animalón, es una cosa tremenda, es una revolución de grandes dimensiones. Entonces, esta presentación es más bien un intento exploratorio, introductorio, que lo queremos circunscribir. Primero lo que yo quiero dar es pues esta visión lo más genérica posible, y después con Arturo y Oralia aterrizarlo en qué le correspondería al editor hacer en esta nueva época. Como, no sé si se ve hasta un poco achicado en la pantalla, como por ciencia abierta podemos entender que no nos conformamos con abrir el producto de la investigación, que es el documento final, el artículo final, que es todo el debate y el proceso, la dinámica del acceso abierto. En la ciencia abierta se abre todo el proceso de investigación, de preconcepción del proyecto, de los datos, de las primeras versiones del documento, todo el proceso, todo el rastreo, toda la estela del proceso de investigación en sí mismo debe quedar abierto. Entonces, en este sentido, sí es un cambio muy radical. Por ciencia abierta se entienden distintas cosas, se puede entender como el paraguas, la sombrilla de distintos conceptos. En esto no hay un consenso final hasta el momento. Lo podemos entender como el acceso abierto a los documentos, a los artículos finalizados, como los datos abiertos, que en esto sí, en este evento entre pares se ha tratado bastante, el código abierto, o sea, el software abierto, los recursos educativos abiertos, la ciencia ciudadana, y hay otros. A diferencia del acceso abierto, donde en América Latina nos hemos presentado como un área de vanguardia, aquí sí notamos que lo que tiene que ver con la ciencia abierta como tal, es algo que ya se viene implementando, discutiendo en los países del primer mundo, y que en nuestros países no vemos esta réplica. Prácticamente el que tiene liderazgo en esta iniciativa es Europa, pero también vemos a los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, a este gran patrocinador de la investigación, Wellcome Trust, de Gran Bretaña, pero al parecer ha sido la Unión Europea que se ha puesto a la cabeza. Podemos poner como fecha de arranque por vía de la Comisión Europea en el 2013, y este proyecto que ya se ha mencionado, que es dar un fuerte impulso al acceso y a la ciencia abierta en el 2020. Hay intereses que habría que estudiar con más detenimiento, que yo considero que sí tiene que ser dinamizar, innovar. Yo pienso que aquí Europa trae algo entre manos, es decir, es apuntalar su poderío industrial, dinamizar el proceso científico de innovación tecnológica, y de manera más directa lo que se plantea es eliminar anomalías entendidas como restricciones al actual sistema de difusión del conocimiento científico. Y ahí es donde entran los editores, que por lo general es a quien dirigimos nuestros talleres, nuestras presentaciones, pero en la ciencia abierta, en realidad, como todo el proceso se está convirtiendo en un proceso de publicación inmediata, corresponde también al investigador como tal. ¿Cuál es el problema con estas anomalías o restricciones contra las cuales se levanta la ciencia abierta? Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, que la gran mayoría de las revistas, y esto, bueno, ya lo hemos discutido mucho con el acceso abierto, siguen siendo revistas por suscripción, y esto implica una severa limitación de acceso porque se necesita un pago, y este pago hay que hacerlo a través de convenios,
a través de acuerdos o a través de toda una mediación por repositorios, embargos. Entonces aquí la ciencia tiene una primera traba. Esa traba es la que ha estado tratando de combatir el movimiento de acceso abierto. Los artículos son publicados mucho tiempo después de haber sido escritos porque transitan por un proceso de revisión por pares que en sí son la esencia de la publicación científica, las revistas científicas, y la ciencia abierta viene a cuestionar todo esto y plantea la dictaminación abierta. Habemos gentes que siempre hemos visto con desconfianza la dictaminación abierta. Hasta hace algunas semanas, podría decir, yo pensaba que la dictaminación abierta no tenía ningún futuro. Yo aquí los convoco a una reflexión. Yo quisiera más bien que se diera paso o pauta para el inicio de un debate, una discusión, empezar a debatir, resplandecer ideas que ya tenemos. No considero que lo que aquí expongamos tenga que ser una ley que hay que implementar y cumplir y adoptar a rajatabla. Les digo, es un cambio muy fuerte. Entonces, dentro de estos cambios es un severo cuestionamiento a la dictaminación por pares, que es el meollo sustantivo de la publicación científica. Es abrir la dictaminación, que los dictámenes sobre los artículos vayan corriendo conforme el artículo va madurando y sean abiertos. Esto no lo hacemos en ninguna revista latinoamericana. Tampoco se tiene acceso a los datos de la investigación. Los datos no se trata que estén en un PDF, sino que estén en un repositorio y se puedan reutilizar. Esto implica un grado de compartición que es difícil de asimilar, es decir, todo el trabajo que yo hice como investigador de recopilar información, ponerlo a disposición y regalarlo, esto es nuevamente un rompimiento, un cambio de paradigmas muy importantes. En estos momentos los datos no se pueden reutilizar y reproducir si están en un PDF o en un HTML en una revista y yo no puedo bajarlos y volverlos a procesar. Y la idea, lo que se intenta es incrementar la velocidad para los procesos de investigación científica de vanguardia. La velocidad parece que es un problema muy fuerte y tiene también que ver con el combatir muchas prácticas que están contaminando el proceso científico, que tienen que ver con el plagio, la fabricación de resultados, y también hay un intento aquí de racionalización, maximización de costos. La ciencia es cara, y si cada quien investiga y procesa datos por separado, pues simplemente estamos multiplicando los gastos. Entonces, detrás de todo esto hay razonamientos que pretenden apuntalar a una ciencia que se dice está estancada, con procesos de difusión que corresponden a otra época. Bueno, esto ya lo pasamos. Aquí nada más, aquí un ejemplo que a mí no me consta, lo saqué en una revista científica, que por ejemplo la investigación en Alzheimer, el avance es tan lento que la tasa de fracasos de los nuevos medicamentos es casi total, de más del 99%. Entonces lo que tratan de darnos a entender aquí, yo pienso, es si no compartimos recursos, si evitamos estar repitiendo cada vez los mismos experimentos por separado y todos llevan por fracasos, y si no tratamos de que otros investigadores compartan una información que ya se dio, pues vamos a seguir aquí en un callejón sin salida. En realidad, los defensores de la ciencia abierta nos dicen es que en sí, la ciencia abierta es un paso lógico que tiene que dar la ciencia con las posibilidades tecnológicas actuales. La ciencia como tal, a partir de la generación de las primeras revistas científicas, pues lo que hizo es abrir los resultados de la investigación científica, exponerlos. Esto fue un rompimiento muy fuerte con todo el periodo feudal de los alquimistas, donde los resultados de las investigaciones pues estaban codificados. Creo que a Newton, nos mencionan ellos, le tocó esta época que los resultados pues, había que esconderlos, porque además se vivía un periodo de mecenazgo aristocrático, donde había que quedar bien con el mecenas y no podíamos estar publicando los resultados. La ciencia, al dar paso a las revistas científicas, dio paso a la exhibición de los resultados, a exponer los experimentos con la idea que sean reproducibles, porque es uno de los preceptos fundamentales de la ciencia. Ahora bien, toda esta terminología, nosotros estamos muy habituados a hablar del acceso abierto, que como tal se formalizó en el año 2002 con
con las grandes declaraciones, empezamos con Budapest, y el término de ciencia abierta lo conseguimos con algo más reciente, pero nos informan que en realidad el concepto surgió en el 98, si consideramos que el open source, como el GitHub realmente en realidad en el tiempo son anteriores a las declaraciones del acceso abierto, entonces podemos decir que forman todos estos, el open source, el open access, el open data, forman parte de una misma tendencia que ha venido madurando de unas décadas para acá. A esto se le llama una revolución científica. Esto es algo serio. Yo no podría aquí dar un debate epistemológico de los paradigmas científicos, de Kuhn y todo esto. Podríamos dejarlo en que como tal no está cambiando tanto lo que se hace, sino cómo se hace. Digamos que son los métodos. Metodológicamente los recursos con los que cuentan las plataformas con las que actualmente es posible compartir el proceso de investigación permiten un cambio en la difusión y en la organización del proceso de investigación bastante fuerte. Entonces toda la ciencia abierta apunta hacia procesos más colaborativos. También nos mencionan que tienen que ser procesos que interactúen más con la sociedad. En ese sentido, hay todo un planteamiento de ciencia ciudadana donde los ciudadanos ya no son nada más un objeto pasivo que recibe la información, sino que en ciertas áreas del conocimiento podría participar en los procesos de indagación, de obtención de información, de validación de resultados. Este es un tema fuerte también, aquí no nos lo dejamos apuntado, y que en general todo el proceso, insisto, de la investigación tenga un carácter abierto en el sentido de gratuito, gratuidad en el acceso, y libre, y aquí libres que se pueda reutilizar. Esto va a tener implicaciones fuertes cuando abordemos temas más particulares como las licencias Creative Commons, que tenemos un debate importante pendiente. No hemos abordado todavía temas candentes como ese, qué licencias Creative Commons deben tomar las revistas, por ejemplo, para estar alineados con la ciencia abierta. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la ciencia abierta? Mencionaba yo que no hay un consenso totalmente definido. Podemos ver ahí algunas columnas, Open Data, Open Source, Open Methodology, de la metodología, el Open Peer Review, la dictaminación abierta. Hay una página, el Foster Open Science, que nos expone todo un esquema, un enramado muy amplio, que lo vamos a pasar muy rápidamente para tener esta idea general. El acceso abierto vendría siendo tan solo el punto de entrada o el más superficial incluso. Y esto ya lo hemos discutido, las distintas facetas o caras del acceso abierto, que si es la ruta dorada, la ruta verde, donde está toda esta discusión de los APCs, de los repositorios, qué licencias se le dan para el uso y reuso de los documentos. Ahora también deben estar abiertos los datos disponibles en repositorios especializados. Esto va a hablar un poco más Arturo. ¿Qué tipo de estándares deben tener estos datos? ¿Qué tipo de permisos y cualidades deben tener estos datos para que puedan ser usados y reutilizados? La investigación reproducible, en general, la ciencia abierta lo que pretende es eliminar el problema del fraude científico, haciendo a la ciencia reproducible, poniendo a disponibilidad de todos los científicos los datos que condujeron a un resultado, para que no haya engaño, para que cualquiera pueda reproducir un experimento o los datos que están detrás de una conclusión. Entonces aquí se nos habla de que incluso el código, el open source, el software que se diseñó para un experimento, para un proceso debe estar abierto, los cuadernos abiertos, que no sé bien a qué se refiere, las guías de reproducibilidad, es decir, documentar bien cómo fue realizado el planteamiento de la investigación y el experimento. La evaluación de la ciencia en la era de la ciencia abierta también tiene que cambiar, ya no se va a basar nada más en el resultado final de la investigación, que es el artículo, incluso en el artículo, sino en la revista y en factores como el factor de impacto, sino que tendrían que entrar a competir distintas métricas y mediciones del impacto como la Almetrix, la semantométrica,
el Webometrics, y en esta parte la dictaminación abierta, que es un hueso duro de roer, las políticas de la ciencia abierta para que los científicos en algún momento se decidan a participar y tengan esta capacidad de romper con el egoísmo y el individualismo en el proceso de investigación, pues tienen que estar correspondidos con una política científica adecuada. No se trata de compartir para quedar peor. Entonces, si no hay una política científica gubernamental, no va a ser posible que el individuo, el científico como individuo que tiene una carrera científica por la cual sustentar y de la cual vive y de la cual tiene que demostrar resultados, pues participe en ella. Si lo que trata es abrir todo, entonces el científico dice, bueno, ¿yo con qué me quedo? ¿Qué demuestro? ¿Cómo se va a medir mi desempeño? Y bueno, las herramientas que digamos sería lo más concreto, todo este proceso está posibilitado, aunque no se agota ahí, con una serie tremenda, una batería, que ahí sí, yo creo que para una próxima ocasión tendríamos que entrar ahora sí en un taller propiamente dicho. ¿Cuáles son estas herramientas y para qué sirve cada una? Son un montón. Entonces, podemos dar otro vistazo a la ciencia abierta como con 8 dimensiones. Yo me quedaría por el momento con 4, con los datos abiertos, con la dictaminación abierta, con el acceso abierto y con el código abierto, y por el momento no abordaría estas cuestiones de ciencia ciudadana, los recursos educativos abiertos, las redes científicas sociales, los cuadernos de notas abiertos. Un ejemplo que nos ponen mucho los expositores de la ciencia abierta es, bueno, un circuito del proceso de investigación. Este sí sería ya verlo desde el punto de vista de todas las herramientas. Todo el proceso de investigación, desde cómo se desarrolla una idea, se recopila la información, se diseña la investigación, se asienta la hipótesis, se colectan los datos o se almacenan, se sistematizan, incluso cómo se redactan, todos tienen plataformas adecuadas para llevar a cabo este proceso. Cuando a mí me preguntaron, ¿y cuáles de todas estas conoces?, pues me quedé en Zotero, Mendeley, una que otra, pues Amazon, sí, Dropbox, GitHub por Arturo, Zenodo sí he entrado varias veces, pero la verdad, aquí es donde confieso mi ignorancia, no entiendo bien qué es el DM Tool, cómo se desarrolla una investigación, la colecta de datos en Galaxy, es decir, tendría un investigador moderno conocer todas estas plataformas. Esto yo me imagino que tendrá que ser incorporado en los cursos de metodología de todas las carreras de la universidad. Hasta donde yo he visto en la UNAM, no se está haciendo esto. No sé, a lo mejor el que está más ignorante soy yo no veo, por ejemplo, otra de las maneras de esquematizar este proceso, digamos, desde el inicio de un proceso de investigación, nos dicen para compartir propuestas, hay un software, para usar referencias bibliográficas, pues está Zotero, para compartir hipótesis hay otro programa, para el preregistro del proyecto de investigación está OSF, la plataforma, para compartir los datos hay otro programa, el Riad Zenodo Dataverse, para compartir el código del proceso de investigación GitHub, están los cuadernos Open Notebook Science, para compartir los protocolos de investigación hay otro software, y aquí ya dejamos la parte de análisis y nos vamos a la redacción. Hay también distintos programas, como ya el formateo en XML abierto, como Overleaf, otros de formatos interactivos, me imagino, con otros programas, Jupyter, y los preprints, la publicación a través de preprints, el Open Peer Review, que también ahí ponen el Science Open, la publicación en acceso abierto, que ya conocemos, el acceso abierto o dorado, el uso de las licencias Creative Commons, la compartición de pósters o las presentaciones a través de Figshare, las comunicaciones ya del resultado de investigación a través de las redes sociales como Twitter, la utilización, comprensión de otras métricas de impacto como Almetrics. Esto es lo que un investigador moderno tendría que utilizar. Yo la verdad me quedo unas pocas y nomás de pasadita, entonces yo no digo que nos dejemos apantallar por todo el tinglado de plataformas, pero sí estoy un poco impactado pues la verdad no puedo yo decir que conozco la articulación de todas estas plataformas, para qué sirven, en qué nos van a ayudar y si conviene o no utilizarlas.
Entonces, ya, para ir más por partes, quedémonos en que la ciencia abierta la definen al menos como 4 pilares básicos: los datos, que ahora tienen que estar los datos abiertos, ya es mucho; el código abierto de cualquier desarrollo en cómputo; el acceso abierto, que en América Latina lo dominamos; y la dictaminación abierta, que en cuanto lo menciono a cualquier editor se enoja. Entonces son 4 pilares que en sí son bastante fuertes. Digamos, por ejemplo, en el proceso de publicación. Actualmente tenemos un esquema, el esquema clásico: desde que se somete el artículo, se lleva a la revisión por pares, se edita, sale una primera versión y ya después, bueno, aquí es un esquema muy comercial, ya sale publicado formalmente la versión final. En este mundo actual, el preprint tiene una importancia que hasta hace unos meses yo también no solamente desestimaba, sino rechazaba. Es decir, tener la versión que ha redactado el autor antes incluso de la dictaminación como una versión que se puede publicar en un repositorio preprint. Eso es válido y se está discutiendo, y ya en algunas partes se ha aceptado que incluso cuente para el currículum, el informe final de cualquier investigador, el preprint. Es decir, la publicación antes de la publicación formal dictaminada favorablemente en una revista ya tiene valor. Esto le roba originalidad, le roba ¿cómo decirle? La publicación original a las publicaciones. En este sentido, el preprint estaría pegándole por detrás a las publicaciones científicas. Entonces, el preprint es una tendencia que actualmente está adquiriendo mucha fuerza. No sé si ustedes han visto desde que se creó el arXiv, que fue el más antiguo en el 91 y que ahí se quedó como, bueno, un experimento exitosísimo de los físicos, pero limitado a los físicos. Pues no, ahora prácticamente todas las áreas del conocimiento están teniendo preprints que están resultando exitosos. Entonces, un artículo existe en versión ya libre, publicada, accesible, en un preprint, en paralelo a la versión final que en algún momento se va a publicar. E incluso cada documento puede tener un DOI por separado. Entonces, si ya la vida era complicada, ahora se complica más. Ahora tenemos 2 documentos, uno que no ha sido dictaminado, otro que sí, y todos los 2 tienen DOI y los 2 se pueden citar, se pueden consultar. Esto ya representa un reto bastante fuerte. Luego sigamos avanzando. Ahora nos dicen, bueno, los preprints incluso no se puede decir que sea una dictaminación como tal, formal, para definir si ese artículo ya es aceptado, pero los repositorios preprint ya dan pauta o permiten compartir la evaluación o comentarios. Es como una predictaminación que es abierta. Entonces, aquí se están combinando, se están mezclando distintos escenarios, distintas facetas, se está rompiendo el flujo unívoco, unidireccional que anteriormente teníamos. Y más grave aún, o más importante aún, es que ahora, conforme se va arrastrando el lápiz, la investigación, se van publicando como objetos de publicación en sí mismo, con vida propia, los datos. Digamos que se desprende del documento el dato, y el dato en sí mismo tiene validez y se deposita en repositorios. Entonces estamos desarmando el artículo en el tiempo, en el espacio, en sus componentes, y los estamos dispersando, diseminando en distintos repositorios. Es nuevamente una revolución. Yo también me pregunto quién está haciendo todo. Muchas revistas, ahora sí del primer mundo, están haciendo así y están apuntando que hacia esto hay que hacer. Entonces, y luego, para acabar de redondear, nos dicen que la publicación o la dictaminación final no tiene que esperar una dictaminación de 2 pares ciegos y hasta ese momento aparecer, sino que puede ser publicada ya la versión pues semifinal, o no sé cómo llamarle, y empezar a recibir su dictaminación en el camino. Es la dictaminación abierta. Esto pues rompe con todos esto desquicia a cualquier editor, y por eso nuevamente convoco a que tenemos que dar un periodo de reflexión, de análisis, digamos en la UNAM, donde sí, a veces presumimos que somos de vanguardia, y cuando planteamos esto es no pasa, no tiene sentido, no va a funcionar, no va a ningún lado, y hacia eso apunto con esta convocatoria a colectivamente empezar a analizar todos estos puntos. Entonces, todo esto está apuntando efectivamente a una diseminación más rápida, constante, en un flujo permanente,
Ya el punto de llegada ya no es tan importante, sino el flujo como tal, adelantarse al lento e incierto proceso de arbitraje, porque un documento en preprint ya está siendo indexado en Google y en Altmetrics, ya les tiene vida propia, como mencionaba, y para esto también damos importancia al tema de las licencias Creative Commons, que aquí no lo vamos a discutir. La licencia Creative Commons más afín a la ciencia abierta es la licencia Creative Commons más abierta, la que permite no solamente el acceso, sino el uso, incluyendo el uso comercial. Este es un tema delicado que hay que debatir. En el caso de la ciencia abierta, yo aquí considero que hay una mixtura de plataformas y servicios públicos gratuitos y una serie de servicios privados de empresas que se mezclan. Podemos ver, por ejemplo, Mendeley, que ya lo adquirió Elsevier y da una versión de paga y una versión gratuita. Entonces, el mismo modelo de negocios empresarial está cambiando, tiene estas dos facetas. Entonces, una licencia abierta realmente propia de la ciencia abierta tendría que ser la CC BY. Este es un tema también que queda a discusión. Aquí esto nomás lo traigo a colación, este es un portal muy importante de repositorios preprints. Cuando yo lo busqué para buscar información que a mí me interesaba, encontré muchísimo. Este es un cosechador de preprints y encuentra uno muchísima información. Esto tiene una importancia estratégica que voy a mencionar más adelante. Por el momento yo empecé a investigar y cómo es que está funcionando todo esto de que ya están publicando artículos en preprint. Pues sí, así lo hacen en las mejores familias, en PLOS, suben un artículo y le ponen ahí que no está dictaminado y ya empieza a recibir comentarios, como si fuera Facebook, y bueno, que esto tiene seriedad. Pues sí, sí está haciendo, cuando las cosas se toman seriamente, sí, parece que sí están discutiendo ahí los científicos y ya empiezan a hacer una manera en la que se está cocinando, madurando el documento. Entonces sí, efectivamente, bueno, ahí están los comentarios. Aquí nada más es la liga que se las dejo de repositorios preprint. Sí. Sí. Otro caso para ejemplificar esto es una revista donde ya se están publicando los artículos formalmente aceptados, pero vean ustedes el grado de formalidad, es una revista importante. Por ejemplo, el primer artículo, ahí nos dice, es la versión 1 que ha sido revisada por un referee y el cual no ha aceptado este artículo, incluso los nombres de los referees están expuestos en público y tiene un tache, entiendo yo que no ha sido validado, pero está publicado. Tiene derecho a expresarse, tiene derecho a estar en línea. Y el otro, el que está abajo, dice que ya está revisado, que es la versión 3, que han pasado por ahí 2 referees, ahí están los nombres y ya tienen las 2 palomitas. Este es como que ya está aceptado. Así es como se están publicando actualmente los artículos. Y los 2 ya tienen métricas, ya forman parte de Altmetrics, ya empiezan a tener descargas, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, este es un artículo, está la versión final, que nos remite, el artículo en versión final nos remite a su vida anterior y nos dice que, bueno, de esta versión tenga usted en cuenta que hay una versión anterior en preprint, con su propio DOI. Y la versión preprint nos dice, tenga usted en cuenta que hay una versión final, que es la versión ya aceptada. Estas son maneras que no sé, nosotros como parte del mundo editorial, pues vamos a tener que analizar y empezar a ver cómo le vamos a entrar, qué tanto vamos a aceptar de todo esto y qué significa este cambio. Incluso podemos ver en Sherpa Romeo ya las indicaciones de las revistas manifiestan si aceptan artículos que ya hayan sido publicados en preprint o no. Las revistas tienen que definir su política. Yo no voy a aceptar artículos en preprint que ya perdieron su novedad, o sí acepto artículos que ya fueron publicados en preprint y que empezaron ya a ser dictaminados, discutidos y que ya han venido, digamos, teniendo una trayectoria y yo me encargo de su ejecución final. A mí me parece que el preprint en este debate del acceso abierto puede venir, aunque les digo, hasta hace unas pocas semanas yo desconfiaba del preprint y no entendía cuál era su lógica, al menos en el caso del acceso abierto, que desde mi punto de vista está estancado. El acceso abierto en realidad ha sido falseado. El acceso abierto empezó como una iniciativa de liberar la información de los artículos y entre una de sus bases decía, bueno, podemos financiar el acceso abierto pagando por publicar.
Inicialmente las empresas editoriales se opusieron totalmente al acceso abierto y pagaron lobbies en los parlamentos, en los congresos para rechazar cualquier idea del acceso abierto. Como el acceso abierto venía con fuerza, las empresas optaron por darle la vuelta. Dijeron, a ver, ¿cómo está eso de que cobras por publicar? Pues no es mala idea. Entonces, en vez de vender la suscripción, venden el pagar por publicar. Ah, ¿ustedes quieren pagar por publicar? Pues páguenme a mí. Y peor aún, las grandes empresas como Elsevier o muchas de las que están en este evento de Entre Pares, cobran suscripción y cobran por publicar, cobran doble, entonces salió peor. El acceso abierto en realidad perjudicó y está siendo más oneroso y salió el tiro por la culata. Entonces llegó un punto donde hasta el campeón mundial del acceso abierto en estos momentos es Elsevier, la empresa que publica más cantidad de artículos en acceso abierto es Elsevier, porque cobra por publicar. Entonces el acceso abierto fue un verdadero autogol. Elsevier cobra por suscribir si tú quieres pagar la suscripción, cobra por publicar si tú quieres pagar la publicación, y que no se dé cuenta le cobra doble, cobra artículos por suscripción a algunos que ya les pagaron, pues ustedes así querían jugar, ¿no? Entonces el acceso abierto en realidad quedó estancado. Esto del preprint puede venir a darle una nueva vitalidad al acceso abierto y en ese sentido habría que considerarlo, porque las empresas se han opuesto a todo lo que sea liberar artículos, y entonces, ¿qué va a aparecer entonces ahora que los artículos salen liberados desde el primer momento? Salen publicados en una versión no dictaminada, pero hay estudios, uno muy reciente que nos dice, en realidad hemos hecho un análisis de 9,000 artículos en su versión preprint y la versión final, y lo que hemos visto es que el valor agregado que presumen que le agregan las empresas ni es tanto, prácticamente la versión preprint es la misma versión que la versión final. Este artículo lo demuestra, aunque ciertamente hay que tomar su distancia. Es un estudio que se basa sobre artículos en arXiv, que son artículos de cómputo y física, que es una entidad de físicos, que es una comunidad de académicos muy madura, que además escribe cierto tipo de documentos cortos, con menos discurso, digamos. No creo que este experimento sea replicable para las ciencias sociales, para las ciencias médicas. Quizá ahí sí habría que hablar un poco a favor de las empresas, decir, bueno, ahí sí el valor agregado editorial de las empresas es más fuerte. En este experimento lo que nos dicen, la versión preprint es casi tan valiosa como la versión final que las editoriales, por las cuales las editoriales venden suscripción. Ya me tengo que apurar un poco más. Uno de los puntos más importantes que la ciencia abierta piensa o apunta a atajar es terminar con la manipulación de datos, el plagio, la fabricación de resultados, porque ha sido una tendencia creciente en la ciencia. Esto habría que investigar por qué se está dando esta tendencia, pero bueno, aquí se trata de atacar el problema que se está suscitando, porque cada vez esto se ha quedado cada vez más patente en la cantidad de retractaciones que se tienen en las revistas. Cada vez son más los artículos que tienen que ser retirados porque de alguna u otra manera se encuentra que fueron plagiados o sus resultados fueron falsos o sus imágenes fueron truqueadas. Entonces, la idea es que si se exponen los datos y están disponibles y se pueden reproducir y se puede experimentar con ellos, se puede manipular con ellos, pues en primer lugar el científico va a evitar menos, pues está más expuesto, va a evitar menos hacer fraude, y además la ciencia se va a ver reforzada porque uno de sus fundamentos es la reproducibilidad. Lo que está sucediendo es que muchos de los experimentos o resultados o hallazgos no son reproducibles, y cuando son reproducibles no dan los resultados que se dijo que daban. Entonces ya es un paso ineludible el que los datos sean compartidos para que la ciencia sea efectivamente reproducible. Ahora, para que los datos sean reproducibles se necesitan ciertas condiciones y criterios. Deben ser albergados en ciertos repositorios. El dato mismo ya tiene valor en sí mismo, digamos, hasta puede rebasar la importancia, validez o perpetuidad de la investigación misma en la cual estuvo contenido o a la cual dio base, y sobre todo se debe permitir que estos datos sean reanalizados. Bueno, esto ya lo mencioné de alguna manera, ya le quiero dar la palabra a Arturo porque él va a exponer esto con más detalle. Sí, los datos no pueden ser un PDF, tienen que ser datos manipulables, digitalmente manipulables,
con metadatos. Y creo que, bueno, finalmente el problema nodal, yo creo que todo el mundo se está planteando, sí, damos paso a una ciencia que no es egoísta, que es compartida, pero siempre y cuando haya reciprocidad. ¿Y quién va a garantizar la reciprocidad? La reciprocidad, para esto sí tendría que haber un cambio en todas las políticas tipo CONACYT, tendría que premiarse o recompensarse esta reciprocidad. El régimen actual es un régimen, el régimen actual de comunicación y evaluación de la ciencia es un régimen que premia el egoísmo. Yo quiero publicar en una revista de alto factor impacto y punto, es lo que me piden y es lo que voy a hacer. No voy a andar regalando mis datos, entonces se me ocurre, o es lo que se comenta, que una idea para que los datos sean compartidos es que la publicación de datos dé puntos en sí mismo. Sí me da puntos publicar el artículo terminado, pero también me da puntos el que yo ponga los resultados de mi investigación, mi recolección de datos y los ponga como publicación en un repositorio abierto. Si eso me da puntos, eso sí daría un respaldo consistente a que los investigadores compartan su información. Es decir, no lo van a hacer nada más por amor al arte, por solidaridad con los compañeros. Los investigadores tienen una carrera, tienen un escalafón, tienen estímulos a la productividad, tienen que sostener informes mensuales, etcétera. Y bueno, tendría que haber toda una batería nueva que premie y que valore como productos científicos válidos la replicación de resultados, como un nuevo género de productividad académica y métricas alternativas. Y bueno, hay también quien ha discutido que esto de exhibir preprints, es decir, de poner en línea, publicar documentos que no han sido dictaminados, puede ser peligroso. Si un periodista por ahí acelerado publica como información validada, información que no ha sido correctamente dictaminada, en realidad puede cometer un atropello, puede ocasionar un riesgo incluso médico. Entonces son puntos que sí convendría discutir. Y como a mí me interesa que realmente se debatan los temas en su profundidad, también hay que, aquí recuperé un debate que se dio en The Guardian, un periódico británico, que dice, sí, muy bien, apoyamos la ciencia abierta, pero nos dice, ¿quién creen que está detrás de la ciencia abierta? Pues el famoso genio del mal, el monstruo Elsevier. Nos dicen, bueno, ustedes apoyan a la ciencia abierta, pero nos hemos enterado, bueno, el famoso Elsevier, quien ha financiado lobbies contra el acceso abierto en los congresos de Estados Unidos y Gran Bretaña, que es la empresa que tiene mayores márgenes de ganancia que las grandes petroleras y los bancos, que es la que ahora está enzarzada en una serie de conflictos con consorcios de bibliotecas en los países centrales como Alemania y Suecia, donde se están peleando por Alemania, incluso y Suecia optaron por no comprar ninguna revista de Elsevier si no les bajan los precios, y como no se los bajaron y no dieron permiso a las demandas de acceso abierto que exigían los alemanes y los suecos, decidieron no vamos a comprar ninguna revista del paquete de Elsevier. Bueno, si eso está sucediendo en Europa, que esta es la que se está pronunciando de manera más decidida por la ciencia abierta, ¿por qué la Comisión Europea le encargó a Elsevier que programe y se haga cargo de este programa que le llaman el Open Science Monitor, que es como me entiendo yo, como un rastreador, una bitácora de todos los procesos de la ciencia abierta? Además, tengan ustedes en cuenta que Elsevier tiene una sutileza muy particular para incluso manipular indicadores bibliométricos que parecen totalmente objetivos. Hay un debate, no sé si ustedes están al tanto del CiteScore. El CiteScore nació para rivalizar o competir contra el factor impacto de Web of Science. Y hay bibliómetras que nos dicen, a ver, un momento, ustedes ven los resultados de CiteScore y de alguna manera favorecen a las revistas que publica Elsevier y salen con menos puntaje las revistas de Nature y Science. Entonces, yo no sé si estas sutilezas realmente son tan reales en sí mismas, pero digamos, esto es parte del debate y yo aquí creo que ya lo dejo, porque, bueno, este es otro tema. Por ejemplo, Mendeley, Zotero ha reclamado que cuando Zotero quiere importar los registros que tiene Mendeley,
se topa con una encriptación de datos, que al final ahí como que no pasan, y estamos hablando de ciencia abierta. Entonces, este es un panorama, en realidad, que es muy general, y esa es la intención, pretendió ser introductorio, pretende más bien plantear un problema, pretende hacer ver que tenemos una agenda, que tenemos que ir conociendo poco a poco. Desde mi punto de vista, aquí sí exhibo mi ignorancia, creo que la ignorancia es buen elemento para empezar a abordar el tema. No sé ustedes qué grado de conocimiento tenían de todo esto, pero me parece que incluso en un evento como este tendría que haber estado más presente la ciencia abierta, viendo el tipo de agenda que está planteando. Y bueno, ya aquí lo dejo y le doy la palabra a Arturo y Oralia, que van. Ustedes también, yo creo que ahorita se están preguntando, y ahora a mí como editor, ¿qué me va a tocar hacer de todo esto que explicó Antonio? Porque Antonio explicó un montón de plataformas, un montón de formas de representar la ciencia abierta, y son un montón de herramientas. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como editor para empezar en esto de la ciencia abierta? Entonces, por eso surgen principalmente las top guidelines, ¿no? El Transparency and Openness Promotion Guidelines, que son lineamientos de promoción, de transparencia y apertura del conocimiento. Entonces, dentro de estos lineamientos se desarrollaron principalmente por todas estas dudas y todas estas generalidades que planteó Antonio. Como vemos, hay mucha generalidad, hay muchos puntos de vista de cómo abordar la ciencia abierta, y se reunieron un grupo de editores y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer y qué prácticas vamos a tomar en cuenta todos para estandarizar este asunto? Entonces, de acuerdo a su reunión, ellos, no he avanzado aquí, estoy avanzando por otro lado, perdón, ellos definen 8 estándares o lineamientos a seguir. Estos estándares, en primero, son los estándares de las citas, donde ya no solamente vamos a recurrir a citar los trabajos tradicionales, también hay que comenzar a citar todos estos datos abiertos, las tablas, los datos de investigación, también hay que comenzar a citarlos, porque como comenta Antonio, también hay que darle valor a los investigadores sobre el trabajo que están haciendo en la apertura de sus datos. Después tenemos como conjunto la transparencia de los datos, los métodos analíticos y los materiales. Estos puntos se abordan en conjunto, conceptualmente son diferentes, pero se trata de divulgar, revisar y verificar todos estos elementos. Más adelante vamos a dar un detalle de estos 8 estándares en específico, pero bueno, estas son las generalidades. Y después una transparencia del diseño, donde hay que establecer estándares para divulgar los métodos de investigación o el análisis y diseño de investigación, y después también hay que hacer un preregistro de los estudios y un preregistro de los planes de análisis. Ya con todos estos pasos cumplidos podríamos llegar a un punto de replicación. Si tenemos la mayor parte de los puntos anteriores, podríamos replicar la investigación, principalmente cumpliendo los puntos del 3 al 4, que es el compartir los datos, materiales y código de investigación. En realidad, estos módulos no hay que cumplirlos del 1 al 8 completamente, son módulos que podemos cumplir por partes. Pero estos módulos tienen diferentes niveles de cumplimiento. El primer nivel de cumplimiento simplemente es la divulgación, donde solamente hay que dar a conocer que estamos compartiendo los datos, materiales o métodos en las publicaciones que realicemos en nuestras revistas. El segundo punto de cumplimiento o de exigencia realmente ya es comenzar a requerir a los autores e investigadores que compartan estos datos de investigación. En el primer punto, pues nos limitamos a que si el autor quiere, pues que lo haga y nosotros lo publicamos. En el segundo punto ya comenzamos a requerir al autor que divulgue esa información, que comparte esa información en repositorios validados, y en el tercer punto de requerimiento es la verificación,
ya no solamente hay que creer que el autor nos está enviando los datos de investigación correctos, sino hay que hacer la verificación de que con estos datos podemos hacer una replicación de la investigación, que realmente los datos que nos está proporcionando y los métodos que utilizó para explotar estos datos, podemos llegar al mismo resultado de la investigación que está publicando en su artículo. Entonces, estos serían los 3 niveles de cumplimiento que podemos aplicar a cada uno de los estándares. Y como les digo, estos niveles de cumplimiento son modulares, no tenemos que cumplir todos los niveles en un solo paso. Este es el caso de la revista Science, realmente no cumple todos los estándares en el nivel 3. Es un comienzo de cómo está cumpliendo estos estándares de las top guidelines. Y vamos a ver más o menos cómo abordar cada uno de los estándares. Bueno, el primero de los lineamientos son los estándares de citación. Este lineamiento se refiere a extender las normas actuales que se están usando ahorita de citas de publicaciones a citar los datos, códigos y materiales de investigación. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Qué ventajas se tiene al citar los conjuntos de datos, código y materiales de investigación? Permite la identificación, recuperación y replicación de todos los datos con los que se trabajó en la publicación. La investigación no puede estar desconectada de sus datos y actualmente las tecnologías que se han desarrollado permiten enlazar más fácilmente la investigación en el momento que se publicó con todos sus elementos. Baja los costos de replicación. Una de las directivas de la ciencia abierta es la replicación. En ese sentido, se requiere identificar los datos, se requiere recuperar los datos y no trabajar con la obtención de datos nuevos en unos estudios semejantes a los que ya se han hecho. Facilita también la detección de fraudes antes y después de la publicación. Antes con la verificación de que esos datos existen y son tal cual lo describe la publicación que deriva de esos datos. Y después de la publicación, cuando es posible hacer una replicación recuperando nuevamente esos datos. Las publicaciones que comparten sus datos de acuerdo a estos autores, Altman y Crozas, eventualmente pueden incrementar también su citación. De hecho, en un estudio que realizaron, encontraron que se pueden incrementar hasta en un 30%, porque son más creíbles, todo está más transparente. Creo que oprimí el que no era. Aquí está. Okay. Ahora, la citación de datos no es algo nuevo. Los datos tienen años que se están citando. Sin embargo, lo que sí es más reciente son las tecnologías que ahora han permitido incorporar a la cita elementos que permiten unas mejores prácticas en la actualidad. En ese sentido, un grupo de especialistas se reunió en el año 2013. Este grupo se le conoció como el grupo del manifiesto de Ámsterdam, porque se reunieron en Ámsterdam, y ellos, conociendo que ya hay muchas formas de citación de datos, lo que hicieron es hacer una síntesis de todas las formas y realmente los requerimientos actuales. Su trabajo consistió en analizar todos los elementos que requiere una cita actual y publicaron 8 principios que deben incluir las citas de datos. El primero es la importancia. La importancia se refiere a que los datos son tan importantes como la publicación, y en ese sentido el que uno cite los datos debe contar igual como una cita de atribución al autor o autores de esos datos. Deben incluirse. El segundo criterio es el crédito y atribución. Los elementos de la cita deben facilitar el otorgamiento del crédito y atribución a todos los colaboradores que hayan contribuido a la generación de esos datos. El cuarto, la evidencia. En la literatura académica, siempre que se hace una declaración acerca de los datos, se deben citar los datos correspondientes, al igual que se citan las ideas. Recuerden que una cita normalmente aparece en el texto
y después aparece la referencia bibliográfica completa en la lista de referencias. De igual manera, la citación de datos debe aparecer en el texto y también aparecer en la lista de las referencias. La identificación única. La cita debe incluir un método persistente de identificación que sea accionable a través de sistemas de información, que sea globalmente único y que sea ampliamente utilizado por la comunidad. Los identificadores no pueden acotarse a sistemas locales, deben de ser de reconocimiento mundial. En ese sentido, muchos sistemas donde se están colocando ahorita los datos nos permiten obtener ese identificador con las características de reconocimiento por sistemas automatizados y de manera global. La quinta, el acceso. Las citas deberían facilitar el acceso a los datos y a los metadatos asociados. Un conjunto de datos siempre va acompañado de metadatos que explican esos datos. En ese sentido, deben de estar siempre ahí para que las personas que hagan uso de esos datos hagan uso correcto e informado de esa información. La sexta, la persistencia. Los identificadores únicos y los metadatos que describen los datos y su disposición deben persistir incluso más allá de la vida de los datos a los cuales describen. Esta característica también es una característica de los identificadores actuales. Decimos que hablamos de identificadores persistentes cuando hablamos, por ejemplo, de los DOI. La séptima, especificidad y verificabilidad. Las citas de los datos deben contener información que nos indiquen exactamente a qué versión se refieren, de cuándo datan esos datos, que tengan la fecha, también de cuál es su procedencia y de qué versión se trata. Todos esos datos deben estar incluidos en la cita para que nos puedan llevar a efectivamente encontrar esos datos que fueron citados seguramente en alguna publicación y que deseamos nosotros recuperar. Y la octava y última, la interoperabilidad y flexibilidad. Las citas de los datos deben ser suficientemente flexibles para incluir todos los elementos necesarios, inclusive que varíen en diferentes tipos de datos, pero también no deben ser tan diferentes unos de otros que comprometan la interoperabilidad. Y bueno, en una cita, que para nosotros es común ver estos elementos, en una cita de datos deben estar, de acuerdo a la literatura, los siguientes. El año y el nombre del conjunto de datos son elementos tradicionales de las citas, pero el nombre de los autores y el nombre del repositorio donde se alojan responden directamente al principio número 2 de crédito y atribución. El identificador persistente global es un identificador único que nos permite acceso y persistencia y responde al principio 4 y 5, 6 de los listados anteriormente. La versión o subconjunto, donde eventualmente encontramos también la fecha de esa colección de datos, responde al principio número 7. Estos son los elementos que propone este grupo que deben estar en la cita de datos. Y el estilo puede variar de comunidad a comunidad respondiendo al principio 8. Puede variar un poco estos elementos. Las normas actualmente ya incluyen y definen todos los elementos que va a contener una cita de datos. Tenemos un ejemplo de la norma APA y un ejemplo de la norma Vancouver. Los repositorios de datos o data publishers también son responsables de implementar y generar la citación de datos. Cuando nosotros buscamos alguna información y recuperamos algo que es de nuestro interés y que vamos a utilizarlo en algún trabajo, automáticamente nos dan la citación. Y inclusive en algunos sistemas como el Figshare, podemos obtener nosotros, solicitar la cita y nos pregunta qué estilo queremos o para qué revista la queremos, y en ese sentido nos crea la cita, la cual nosotros simplemente vamos a tomar y adicionar a nuestro trabajo. Después tenemos, como les comenté, la transparencia de los datos, materiales, métodos analíticos que realmente son códigos. Estos elementos realmente en general los vamos a ver representados en una única forma por la forma en que se comparten, pero realmente metodológicamente son diferentes uno del otro. En el primer punto tenemos los datos, que es toda esa información fuente que nos va a servir o que le sirve
al investigador para crear su investigación. Podrían ser bases de datos que estoy utilizando del INEGI o algún análisis de Web of Science que yo bajo resultados, o algunas encuestas que yo hice son mis resultados base. O sea, sobre los datos sobre los que yo estoy haciendo el análisis es lo primero que yo debo de compartir, que por lo regular también tengo muchas tablas de Excel, son mis datos básicos. En el segundo punto, referimos al código. Siempre tenemos estos datos que sufren algún proceso y nosotros en el artículo de investigación ya lo vemos como una tabla de resultados final, como gráficas, pero ¿cómo ocurre ese proceso? Realmente no es magia lo que está ocurriendo ahí. Hay un proceso intermedio para llegar a ese resultado, pero a final de cuentas lo que muchas veces vemos nosotros en los artículos de investigación es el resultado propio. Entonces, si tuviéramos los datos anteriores y quisiéramos llegar al resultado, todavía nos falta algún elemento principal. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Entonces, también hay que compartir el código que generó el resultado o la metodología que utilizamos para generar ese resultado. Pudo haber sido un análisis estadístico en R, en SPSS, graficar con BossViewer, con Payek, o simplemente macros de Excel. En realidad, también en este punto hay que compartir la metodología que utilizamos para llegar de un punto inicial a mi resultado de investigación final, lo que estoy plasmando en mi artículo. Entonces, ¿cuál fue el proceso que utilicé para llegar a ese resultado? Y como tercer punto tenemos los materiales, que van a ser todos esos elementos adicionales que a final de cuentas ya son un resultado final. Tal vez ya estoy analizando una gráfica y la estoy interpretando y estoy dando una interpretación diferente en mi artículo de investigación. Muchos de esos materiales ya se plantean en el artículo de investigación, pero hay algún material específico que no se plantea ahí, como son las encuestas que yo hice, los formatos o formularios completos que yo utilicé en la encuesta de mi investigación de campo. Entonces, a final de cuentas, yo en mi artículo final planteo un resultado, pero yo hice una encuesta inicial, hice un análisis de campo que no lo puedo comprobar y no tengo una forma de replicar que lo que yo estoy diciendo en el artículo de investigación es verdad. Realmente, bueno, sí existe un análisis, una comprobación, el análisis por pares, pero no tengo una forma de comprobar al 100% que los resultados son correctos. Entonces, por eso la importancia de compartir toda esa información. Y bueno, como les comenté, el primer nivel simplemente es a requerimiento del autor. El autor decide si va a compartir la información o si no la va a compartir. Si la va a compartir, yo debo de publicarla, tan fácil como ponerla en una nota al pie, en la primera nota de la página. Y el primer método para poder subir información sería subirlo a Google Drive, a Box, a Dropbox, a cualquiera de estos elementos donde yo sé que puedo poner un archivo y queda preservado por siempre, ¿no? Pero también existen los repositorios formales. Dentro de los repositorios formales tenemos a Zenodo, a Figshare, a Drive y, por supuesto, al Open Science Framework. Y la segunda parte ya consiste en un nivel de requerimiento mayor por parte de la revista hacia el investigador. Y ya no solamente es requerir que él ponga a disposición su información en cualquier repositorio, sino también hay que decirle que lo ponga en repositorios confiables. ¿Por qué? Porque los repositorios confiables, además de la información, también guardan metadatos. Y los metadatos son importantes para realizar búsqueda dentro de los datos de investigación. Cuando yo comparto información por el método tradicional, como es un enlace de Google Drive, el enlace de Google Drive a lo más que puede tener es el título del documento que yo le puse. Pero cuando utilizo repositorios formales, tengo metadatos adicionales que describen esos datos de investigación y muchas veces se citará directamente el dato de investigación en lugar del artículo principal cuando se haga replicación de la investigación utilizando solamente los datos originales.
ya sea que un investigador haga una reinterpretación de mi investigación o en la evaluación por pares se esté comprobando esa investigación. Y por último, en el nivel 3, como siempre, es verificar que el paso 2 se esté cumpliendo. Es decir, ya me está compartiendo los datos de investigación, pero ahora debo de verificar que esos datos de investigación me sirven para replicar los resultados de la misma. En caso de que yo no pudiera replicar los resultados de la misma, podría optar hasta por no publicar el artículo de investigación. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con una norma de transparencia principal, entonces puede que sean datos truqueados al final en el resultado de investigación, o que haya un proceso erróneo, o que no me compartió toda la información necesaria para poder replicar el experimento. Y a final de cuentas, entra de nuevo la dictaminación por pares, pero esta dictaminación por pares va a ser aún más exhaustiva que la que se hacía originalmente, porque ahora además tenemos que verificar que todos los datos que me está proporcionando el investigador realmente sirven para poder replicar su investigación, pero eso también me está haciendo más transparente la investigación, porque yo puedo verificar y corroborar que realmente los resultados son los que él me está diciendo. ¿Y cuál es la sugerencia inicial? La sugerencia inicial es utilizar el repositorio genérico, en este caso Figshare. Hay gran cantidad de repositorios donde nosotros podemos subir nuestra información que también son formales, pero muchos son determinados por áreas del conocimiento o disciplinas específicas. Pero dentro de los más genéricos tenemos a Figshare, donde nosotros podremos subir cualquier tipo de archivo y tenemos un límite de 20 GB. Realmente todos estos son los beneficios que nos ofrece Figshare, pero dentro de los principales que resaltaría son primero el punto de la esquina superior derecha, que es obtener un DOI para el trabajo. El identificador digital nosotros generalmente lo utilizamos para describir al artículo o para ligar un artículo y que siempre esté disponible en la red, pero ese identificador como tal es un identificador persistente para objetos digitales, no se limita a un artículo. Entonces puede haber DOIs para las figuras, para las tablas, para las imágenes, para cualquier elemento del artículo de investigación, incluidos los datos que se utilizaron para los resultados de la investigación. Entonces Figshare me genera automáticamente DOIs de los materiales que yo suba. Y como sabemos, los DOI no solamente es el enlace que me dirige al artículo, también tienen muchos metadatos dentro. Tienen metadatos del título, del año de publicación, de los autores principales, palabras clave, descripciones generales. No solamente se limita a un enlace que me dirija al documento final. Y bueno, puedo subir cualquier tipo de archivo que va a estar disponible en cualquier momento. Puedo armar espacios colaborativos en el grupo de investigación, generar enlaces privados antes de que yo libere mi investigación, es decir, yo puedo tener un enlace privado que solamente comparta con un grupo cerrado antes de liberar mi investigación al público. Y bueno, como tal, pues está la reserva de los números de DOI. Entonces, como tal, podemos subir figuras, multimedia, como son los videos, el conjunto de datos, que es la parte interesante de el compartir datos abiertos o de la ciencia abierta, que es subir los datos que nos sirven para replicar la investigación, un conjunto de archivos que también me sirvieron para mi investigación, que tal vez utilicé como análisis, un conjunto de datos que no son propiamente tablas de información. Tal vez soy un análisis y estoy en el área de artes y analizo pinturas. Entonces subo todas las imágenes, pero tal vez las suba de forma privada. Y bueno, pósters, papers, también puedo subir todos los documentos que utilicé para mi investigación y los posibles preprints que yo haya utilizado para mi investigación. Entonces realmente aquí se trata de subir todo el material habido durante mi proceso de investigación. Pero ese material lo que va a tener como principal ventaja es la asociación de metadatos. Como vemos, si nosotros subimos un archivo a Figshare,
es tan fácil como arrastrar el archivo también, pero no solamente es que nos dé un enlace y el título del archivo, contiene una cantidad importante de metadatos, como es el título, los autores, una categoría en la que se pueda clasificar ese metadato, un tipo de ítem de acuerdo al listado que vimos anteriormente, un conjunto de palabras clave, una descripción general del conjunto de datos y fuentes de financiamiento, referencias adicionales de este elemento y como vemos, una de las grandes partes importantes es escoger una licencia en cómo vamos a compartir estos datos de investigación. La que nos muestra en general es la CC BY por ser la más abierta y la que más se adapta a la metodología de la ciencia abierta, pero podremos escoger otra de acuerdo a lo que estemos nosotros teniendo como política en la revista o como lo quiera publicar a final de cuentas el investigador. Y bueno, podemos hacer los archivos confidenciales, aplicar un embargo también, es decir, nosotros podemos publicar la información, pero no podremos explotarla hasta que el embargo termine. Entonces podremos aplicar también un embargo y lo más importante es la generación de un número de DOI. Entonces, aquí la generación de un número de DOI no tiene costo en los primeros 20 gigas, como sabemos. Si vamos a compartir datos, estos datos deben de estar disponibles por siempre, ¿no? O sea, tenemos nuestra investigación que está ligada a unos datos de investigación que también deben de estar disponibles en el momento que yo quiera realizar la comprobación. Entonces, tarde o temprano me acabaré mi espacio, ¿no? Entonces, el negocio, porque dices, un número de DOI cuesta $1, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el servicio no lo va a dar gratuitamente por siempre, en algún momento se nos va a acabar el espacio y tendremos que pagar una suscripción. Pero bueno, los beneficios que ofrece son todos estos. El principal pues es la persistencia de la información, saber que yo tengo mi información en un lugar seguro, donde puede ser consultado en el momento que se requiera. Y como punto 5 tenemos la transparencia del diseño, donde se debe maximizar la transparencia sobre los procesos de investigación utilizando estándares para que no haya documentos vagos al final, es decir, cuando yo recibo investigaciones de los autores, muchas veces son rechazados porque no cumplen ni siquiera con los formatos mínimos de una investigación. Entonces hay investigaciones que pueden ser muy vagas, entonces lo que nos dice la STOP es que hay que adoptar lineamientos o estándares generales para las disciplinas. Nos da como opción 2 repositorios donde nosotros ya podemos consultar lineamientos generales para los procesos de investigación, es decir, puntos mínimos que requiere la investigación y si yo no cumplo esos puntos mínimos, pues también la investigación será rechazada. 3 minutos, ups, me apuro. Y bueno, este es un formato rápido, me voy a apurar, de un formato de lineamientos de investigación del área de ciencias médicas. Vamos a terminar con esto. Bueno, otro de los lineamientos de los TOP es el 6, el preregistro de los estudios. Esta característica pide que la investigación que se vaya a hacer se registre en un repositorio público desde que se está concibiendo el plan. Una vez que está registrada ya se puede desarrollar. De la misma manera, el plan de análisis, si va a ser una investigación confirmatoria o exploratoria, si va a ser una investigación que confirme hipótesis o que genere hipótesis. En este sentido, este requerimiento del preregistro implica que el investigador debe registrar su estudio con todas las variables y condiciones de tratamiento que va a realizar y lo compromete a tener ese plan definido desde antes de llevar a cabo el estudio. Su adopción, la adopción de esta práctica intenta hacer un mejor desarrollo de la investigación y sobre todo la interpretación de los resultados, porque la literatura dice que es diferente cuando uno va a probar una hipótesis que cuando uno crea hipótesis, y esa información debe estar plenamente especificada en ese estudio para que quien la interprete correctamente. Y de alguna manera también elimina conflictos y mejora la calidad y la transferencia de la investigación. Para este preregistro
Hay diferentes plataformas que contemplan varias áreas del conocimiento. Algunas de ellas son flexibles y pueden albergar preregistro de estudios de otras áreas. También, y el último punto, que es la replicación, contempla que la revista aliente a que los investigadores hagan replicación de los estudios previamente publicados en la revista, pero hay procedimientos estrictos para poder hacer una replicación. No vamos a especificar mucho, más bien vamos a comentar que hay una plataforma de uso general para manejar toda esta información de la investigación. Esta plataforma es creada por una entidad sin ánimo de lucro y la plataforma se llama Open Science Framework, donde los autores, investigadores pueden gestionar proyectos, almacenar datos, controlar sus colaboraciones, también pueden registrar preprints y mediante formatos ya hechos pueden ellos seguirlos para preregistrar sus investigaciones. Una cosa muy importante, el preregistro es un compromiso. Entonces, aquí el preregistro puede ser un registro borrador, el cual hay que completar y eventualmente el preregistro puede ser público. El autor puede determinar en el primer momento que su preregistro no sea público. Sin embargo, la plataforma automáticamente, después del máximo periodo de embargo, que son 4 años, lo va a hacer público. La literatura dice que lo más importante es que la información, ya sea que se haya llevado a un éxito o no, debe quedar preregistrada, debe haber una huella de que algo se estaba estudiando y por alguna razón no se continuó, y que eso es importante para continuar haciendo estudios sobre esa materia. Bueno, esa es una advertencia importante, es un compromiso para el investigador, pero pretenden formalizar y llevar a cabo todos los procedimientos de manera muy transparente. Inclusive esta plataforma, y hay otras motivaciones que se le están dando a los autores para que publiquen de manera abierta. Esta plataforma lo está haciendo de forma económica. Si preregistran un estudio y ese estudio es publicado antes de un periodo determinado por la plataforma, obtienen los autores un reconocimiento, una motivación económica. Y bueno, finalmente, ahora sí ya, 1 minuto para terminar. Ajá. Yo creo que como falta 1 minuto, me voy a saltar unas partes. Y bueno, voy a hablar que realmente esta iniciativa la están adoptando muchas editoriales. Entonces, muchas editoriales de importancia como Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Bailey, muchas editoriales que vemos aquí. Y bueno, en general, esto se convierte en instrucciones para los autores, ¿no? O sea, la revista pone sus lineamientos y políticas que le va a exigir a los autores. Como tal, son 8 estándares que, como vimos, se pueden cumplir de forma modular. No necesariamente se tienen que cumplir los 8, ni todos en el mismo nivel, puede haber variedad de niveles. Y entonces lo importante aquí es lo que Cielo tiene planeado. Tiene planeado adoptar los 5 primeros criterios a partir del 2019 y cumplir con el nivel 1. Eso es como lo esperado, no es una formalidad ni es una exigencia todavía, sino es de nuevo parte de la profesionalización editorial que Cielo siempre tiene ese compromiso. Y después es progresivamente avanzar a los niveles 2 o 3 en los próximos 3 o 5 años. En general, la expectativa de Cielo es que se adopten los niveles en un periodo de 5 años. Entonces, la expectativa general es eso. Entonces, Cielo se está pegando a las top guidelines para que los editores también comiencen a hacer su esfuerzo. Recordemos que el primer esfuerzo simplemente es la divulgación y dar a conocer la información. Ese es el nivel 1. Después el nivel 2 es un requerimiento y el nivel 3 es la verificación de que realmente se estén cumpliendo los objetivos. Entonces, bueno, eso sería todo por el momento. Creo que nos quedamos sin tiempo. Gracias.